Hola, mi nombre es Erika Vega Moreno. Soy profesora de la Universidad de Cádiz y miembro activo del Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada. Nuestra contribución versa sobre las herramientas digitales para el aprendizaje y enseñanza de la neología aplicada. Para ello, esta contribución ha sido estructurada en 4 apartados. 1. Introducción, 2. Metodología, 3. Aplicación y 4. Conclusiones. Para empezar, podemos señalar que la formación en neología es una de las líneas de actuación que abordamos en las asignaturas de Morfología e Industrias de la Lengua del grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Cádiz. En esta contribución, la cual se inserta en la línea de investigación en neología del Gabinete de Industrias de la Lengua del Instituto Universitario de Investigación en Lingüística Aplicada de la Universidad de Cádiz, desarrollada bajo la dirección de la profesora doctora María Tadea Díaz Hormigo, en el marco del nodo NeoUCA, integrado en la red de observatorios NeoRock, red de observatorios de neología del castellano, coordinada por el Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra, nos centraremos concretamente en la enseñanza de la segunda asignatura mencionada, ya que es en la que con mayor amplitud se incluye el aprendizaje enseñanza teórico, práctico y metodológico en materia neológica. En líneas generales, en la asignatura de Industria de la Lengua, materia optativa del tercer curso del citado grado, impartida en el quinto semestre dentro del módulo Teoría Lingüística y Tecnología del Lenguaje, en la que se abordan 3 líneas de trabajo: 1. La lingüística de corpus, 2. La terminología y 3. La neología, se plantea, entre otras cuestiones, como objetivo general, la elaboración de un trabajo neológico, que es un requisito indispensable para la superación de la asignatura, experimentando así la experiencia investigadora en dicha disciplina. Para la consecución de este fin, es necesario establecer otros objetivos específicos, entre los que podemos destacar los siguientes. 1. Definir y delimitar los conceptos neología y neologismo, mediante la revisión y el contraste de las concepciones expuestas por distintos especialistas en la materia. 2. Revisar la tipología general de la neología y los neologismos comúnmente establecida. 3. Definir y caracterizar lingüísticamente todos los procedimientos de creación léxica existentes en la lengua para aumentar su patrimonio léxico. 4. Analizar críticamente las distintas propuestas de los diferentes investigadores sobre los criterios empleados para determinar la neologicidad de una nueva unidad léxica. Y quinto y último, examinar las diferentes propuestas metodológicas existentes para la detención de este tipo de unidades, entre las que analizamos distintos recursos digitales disponibles en la red para la detención y el posterior estudio de estos candidatos neológicos. Para la puesta en práctica del procedimiento de aprendizaje-enseñanza planteado en esta asignatura, dentro del módulo de formación dedicado a la neología, se establecieron 4 fases en la instrucción del estudiante universitario. En la primera, se explicaron los conceptos neología y neologismo, se analizaron los problemas derivados de sus definiciones y se plantearon las distintas tipologías existentes para su clasificación. En la segunda, se revisó la amplia lista de mecanismos con los que cuenta la lengua para aumentar su caudal léxico, entendiendo aquí la formación de palabras, como explicaremos más adelante cuando detallemos cada una de las etapas de formación en su sentido más amplio. En la tercera, se examinaron las distintas propuestas metodológicas existentes para la detención, el análisis y el posterior estudio de este tipo de unidades léxicas, entre las que analizamos los parámetros neológicos más comúnmente utilizados por los neólogos para determinar la neologicidad de una voz. Examinamos las ventajas e inconvenientes que estos presentaban en su aplicación práctica. Revisamos los distintos criterios de neologicidad establecidos por diferentes investigadores en la materia, a partir de los requisitos actualmente establecidos. Presentamos una propuesta de pasos a seguir en la aplicación de los parámetros de neologicidad seleccionados en nuestro trabajo práctico. Y realizamos una revisión de las diferentes herramientas de trabajo existentes. Y en la cuarta y última, se solicitó al alumnado que eligiera un candidato a neologismo, para posteriormente poner en práctica de manera individual tanto los conocimientos adquiridos como las metodologías esbozadas. De esta forma, la metodología planteada para llevar a cabo el procedimiento de aprendizaje-enseñanza trazado fue estructurado, como ya avanzamos anteriormente, en 4 fases, que detallaremos seguidamente en este apartado. Así, dentro de la primera etapa se establecieron a su vez 2 pasos. 1. Explicar los conceptos neología y neologismo analizando los problemas derivados de sus definiciones. Y 2. Plantear las diversas tipologías existentes para su clasificación.
De este modo, para abordar el primero se examinaron las distintas definiciones de ambos términos en los diccionarios generales más representativos de nuestra lengua, diccionarios de lingüística, obras lexicográficas de terminología lingüística y estudios monográficos de los más destacados investigadores del fenómeno. Mientras que para el segundo nos basamos en la aplicación de al menos 4 criterios diferentes, distinguiendo desde el punto de vista de su pertinencia al sistema de la lengua general, la neología léxica de la lengua común, neología general o neología propiamente dicha, y la neología léxica de la lengua especializada, neología especializada o neonimia. Desde el punto de vista de su origen y de la naturaleza del proceso de creación, la neología espontánea y la neología planificada. Desde el punto de vista de su función, la neología denominativa o referencial y la neología estilística o expresiva. Y desde el punto de vista del recurso utilizado para la creación neológica, la neología de forma, ordinaria o formal, y la neología de sentido, de contenido o semántica. Además de estas tipologías comúnmente establecidas, también revisamos otras, atendiendo a diferentes cuestiones, completando así las distintas clasificaciones existentes en torno al tema. Desde el punto de vista del origen del procedimiento lingüístico mediante el que se crea el neologismo, hemos diferenciado la neología interna, interlingüística o endógena y la neología externa, interlingüística o exógena. Desde el punto de vista de la necesidad comunicativa, hemos distinguido la neología necesaria o denotativa y la neología innecesaria connotativa. Y por último, desde el punto de vista del usuario del texto en el que aparece el neologismo, hemos analizado la tricotomía que separa la neología de emisor de la neología de receptor y la neología de emisor y receptor. Igualmente, en la segunda fase, partiendo de la última clasificación establecida, basada en el recurso utilizado, se revisó la amplia lista de mecanismos con los que cuenta la lengua para incrementar su patrimonio léxico, entendiendo aquí la formación de palabras, como ya avanzamos, en su sentido más amplio. Pues hay que tener en cuenta que no todos los investigadores en la materia interpretan la formación de palabras en ese sentido, ya que existen otros que la entienden en sentido estricto, es decir, como el conjunto de todos los procedimientos, recursos y mecanismos de los que dispone una lengua para crear nuevas palabras a partir de unidades lingüísticas preexistentes en el sistema lingüístico, por lo que solo incluyen aquí los procedimientos de derivación, composición y parasíntesis. De esta forma, analizaremos aquí todo el conjunto de todos los procedimientos con los que cuenta la lengua para aumentar su caudal léxico. En ese sentido, incluiremos en su tratamiento todos los mecanismos utilizados por los hablantes para crear nuevas unidades léxicas de creación reciente, las cuales pueden ser nuevas en su significante y su significado, solo en su significante, solo en su significado o tomada de otra lengua, adoptando en este último caso el signo lingüístico extranjero completo, solo el significante o solo el significado. No obstante, hay que decir que los mecanismos trabajados en la asignatura no son considerados por todos los investigadores de la misma forma, por lo que debemos tener presente que los procedimientos estudiados aquí no son más que una relación que resulta de la suma o conjunción de los considerados por unos y otros investigadores, teniendo en cuenta que, aun uniendo las diferentes clasificaciones de mecanismos de creación léxica comentados en las clasificaciones expuestas por diferentes autores, no se encuentran aquí presentes todos los recursos que posee la lengua para incrementar su patrimonio léxico. Por este motivo se establecieron en esta etapa, a su vez, 3 pasos. 1. Caracterizar los procedimientos citados por los diferentes autores en la neología formal. 2. Describir los mecanismos incluidos en la neología semántica. Y 3. Exponer aquellos procedimientos de creación léxica que los autores no tratan en sus clasificaciones, ni en la neología formal ni en la semántica, pero que forman parte de la amplia lista de recursos empleados por los hablantes en la creación léxica. Asimismo, en la tercera se examinaron las distintas propuestas metodológicas existentes para la detención, el análisis y el posterior estudio de este tipo de unidades léxicas, entre las que analizamos por un lado los parámetros neológicos más comúnmente utilizados por los neólogos para determinar la neologicidad de una voz, examinando las ventajas e inconvenientes que estos presentan en su aplicación práctica, y por otro, otras proposiciones de criterios de neologicidad establecidos por diferentes investigadores en la materia que están basadas en los criterios habitualmente establecidos. De esta forma, a partir de esta amplia revisión, se presentó una propuesta de pasos a seguir en la aplicación de los parámetros de neologicidad seleccionados en nuestro trabajo práctico. Por último, en la cuarta fase, se solicitó al alumnado que eligiera un candidato a neologismo, consensuado con el profesor, para posteriormente poner en práctica de manera individual tanto los conocimientos adquiridos como las metodologías propuestas a través de una tarea de evaluación que explicaremos más adelante. Centrándonos en la tercera y cuarta fase, que es donde se emplean las herramientas digitales para el aprendizaje y enseñanza de la neología aplicada, veremos por un lado en qué consiste el trabajo neológico,
y por otro cuáles son las herramientas digitales existentes para la neología aplicada y cómo pueden aplicarse. Pues bien, el trabajo sugerido al alumno constaba de dos partes. En la primera, debían elaborar su propia propuesta de parámetros neológicos, que podían estar o no apoyadas en las vistas y trabajadas en clase, y aplicarlas al aspirante léxico seleccionado, rellenando una ficha de atención neológica fundamentada en los criterios establecidos por ellos mismos. Y en la segunda, a partir de la aplicación de su aceptación como candidato neológico, tenían que realizar su estudio lingüístico propiamente dicho, planteando su propia ficha de análisis neológico que podía estar apoyada o no en los recursos analizados y trabajados en clase. De este modo, a partir de toda la información expuesta, mientras que el alumno llevaba a cabo su propia investigación neológica seleccionando un candidato a neologismo el cual no debía repetirse dándole libertad de elección, comenzaba la labor enriquecedora tanto del profesor como del alumno, ya que a partir de las diferentes dudas y o propuestas planteadas se producía en clase un debate muy beneficioso sobre el análisis y la reflexión de las cuestiones presentadas. Asimismo, se revisaron algunos instrumentos de trabajo, entre los que encontramos, además de la ficha neológica, los distintos recursos digitales disponibles en la red para la detención, el análisis y el posterior estudio de esos candidatos neológicos, diferenciando herramientas específicamente lingüísticas de medios no lingüísticos. Una parte de estas herramientas han sido explicadas en el seminario impartido bajo el título Recursos para la Investigación Lingüística en la 7ª Semana de las Letras celebradas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz del 25 al 29 de marzo de 2019 con la colaboración de la profesora doctora Mercedes Ramírez Salado. Así, podemos destacar entre los recursos lingüísticos en formato electrónico el Banco de Datos del Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra, POPNEO, el Corpus de Referencia del Español Actual, CREA, de la RAE, la edición electrónica del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y la versión web del Clave Diccionario de Uso del Español Actual dirigido por Concepción Maldonado González. Igualmente, entre las aplicaciones no lingüísticas sobresalen, entre otras, el buscador internacionalmente conocido Google, el motor de búsqueda personalizado Neopubli, buscador de candidatos a neologismos en anuncios publicitarios y el buscador de noticias automatizado Google Noticias. Así, todas estas herramientas digitales expuestas con anterioridad fueron empleadas en la aplicación de los criterios de neologicidad, que son los parámetros que debe emplear el neólogo para determinar la neologicidad de una nueva unidad léxica, entre los que distinguimos criterios de obligado cumplimiento, que son el sentimiento de neologicidad, esto es el efecto de novedad que una nueva unidad léxica candidata al neologismo debe provocar en el receptor, el filtro lexicográfico por el que se corrobora que la nueva unidad léxica no está registrada en los diccionarios que constituyen el corpus de exclusión lexicográfica que hemos delimitado, y la difusión en el uso que permite constatar que no se trata de una creación efímera, pues debe haber sido documentado en al menos 10 contextos diferentes, verificando que el candidato al neologismo está difundido en el uso. Y también criterios de no obligado cumplimiento, que son la aparición reciente de una nueva unidad léxica candidata a neologismo y la inestabilidad sistemática, que implica examinar si la unidad léxica percibida como neológica presenta o no signos de inestabilidad formal y o semántica. Hemos optado por delimitar criterios de neologicidad de carácter opcional porque el primero, la aparición reciente, presenta la dificultad de documentar el nacimiento o el movimiento de una palabra, y el segundo, la inestabilidad sistemática, no se da siempre. Está claro que si estos dos criterios se clasifican respecto a la unidad léxica, ésta se consolidará o se destinará con más argumentos su carácter neológico. De esta forma, para los criterios de obligado cumplimiento, concretamente la aplicación del filtro lexicográfico, podemos utilizar la edición electrónica del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española y la versión web del Clave Diccionario de Uso del Español Actual, dirigido por Concepción Maldonado González. Estos diccionarios electrónicos podían completarse con la digitalización de otros diccionarios de referencia en papel, estrechando así dicho filtro y evitando la inclusión de unidades léxicas no neológicas, con la última edición del Diccionario del Español Actual de Manuel Seco y otros, y con el lema Diccionario de la Lengua Española dirigido por Pat Pataner. Así, con su aplicación corroboraríamos que la nueva unidad léxica no está registrada en los diccionarios que constituyen nuestro corpus de exclusión lexicográfica que hemos delimitado, confirmando la posible neologicidad de este candidato léxico. En el empleo de la difusión y en el uso como criterio de obligado cumplimiento, encontramos el buscador internacionalmente conocido Google, configurando el idioma de búsqueda. También encontramos el motor de búsqueda personalizado Neopubli, buscador de candidatos a neologismos en anuncios publicitarios. Y el buscador de noticias automatizado Google Noticias.
Para ello valdrá, como ya avanzamos, con que localicemos y documentemos al menos 10 documentaciones en textos, anuncios o noticias diferentes a los localizados como parte del corpus, usando para ello todas estas herramientas. Con ambos resultados y contextos compararíamos los datos localizados en la lengua general con los del lenguaje publicitario y o periodístico, confirmando que esta unidad presenta difusión en el uso en la lengua común y no solo en el ámbito publicitario y o periodístico. Superados los criterios de obligado cumplimiento, aplicaríamos como requisito de no obligado cumplimiento la aparición reciente, utilizando el CREA Corpus de referencia del español actual de la RAE, utilizando el país de España como filtro de búsqueda. Y también el BOTNEO, Banco de Datos del Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra, utilizando en este caso el idioma español como filtro de búsqueda, además de aceptar en ambos casos como límite de cronológico considerado como reciente un total de 10 años. La consulta de cada unidad se realizará en ambas bases de datos introduciendo todas las variantes de la palabra. Si la consulta en ella demuestra alguna documentación de la unidad antes del periodo fijado como reciente, se desestimará su cualidad neológica. En el caso de que la consulta no devuelva ningún dato o si lo hace sea dentro del periodo establecido como reciente, esta será considerada como nueva. Para comprobar la inestabilidad sistemática que presentan estos candidatos a neologismos, debido a que su uso no está fijado como el otro requisito de no obligado cumplimiento, debemos tener en cuenta todos los tipos de inestabilidad, esto es, la inestabilidad semántica o la formal, que puede ser a su vez morfológica, gráfica o fonológica. Para ello emplearemos y analizaremos todos los contextos localizados en el BOTNEO, Banco de Datos del Observatorio de Neología de la Universidad Pompeu Fabra, el CREA, Corpus de Referencia del Español Actual de la RAE, el buscador NeoPubli, buscador de candidatos a neologismo en anuncios publicitarios, el buscador Google Noticias y Google. Está claro que si estos dos criterios se clarifican respecto a la unidad léxica, esta se consolidará o se estimará con más argumentos su carácter neológico. Con la aplicación de la metodología anteriormente propuesta, obtuvimos interesantes resultados, los cuales han sido expuestos en el segundo Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en la Educación Superior, avanzando en áreas de conocimiento, celebrado de forma telemática los días 11, 12 y 13 de noviembre de este año. Los datos que más nos motivan con la aplicación de la metodología del aprendizaje de enseñanza teórico, práctico y metodológico en materia neológica se resume básicamente en dos cuestiones. Por un lado, comprobamos que ha aumentado el número de alumnos que se sienten capaces de superar la asignatura que por ello ejercen su derecho a evaluación, y por otro, observamos que tanto la experiencia investigadora como la puesta en práctica de los conocimientos y la aplicación de los recursos informáticos optimizaron los resultados del trabajo final de evaluación y consiguieron una mayor implicación del alumno, además de enriquecer la labor investigadora del profesor. Todo ello fomentó la participación e impulsó la motivación del alumnado, ayudando de esta forma al trabajo autónomo. Además, todas estas herramientas empleadas aquí pueden ser renovadas con las actualizaciones de los recursos anteriormente expuestos y completados con otros, aumentando así su eficacia. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.